Qatar acaba de arremeter contra todo Occidente por lo que está sucediendo en Israel. En otro punto, Turquía acaba de lanzar una fuerte advertencia y una suerte de ultimátum contra Benjamín Netanyahu, mientras Israel ha decidido salir al frente e informar que, por si acaso, siguen lanzándose ataques y han liquidado a 2 terroristas. El problema es el lugar donde lo han hecho. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas acaba de alertar de un escenario que preocupa a todo el mundo. ¿De qué se tratan estas noticias? Vamos a comentarlo. La administración de Qatar acaba de decir que es una vergüenza para la humanidad la forma en que la Organización de las Naciones Unidas guarda silencio con lo que está sucediendo en Gaza. El mismo dice que, pese a que continúa la tregua temporal entre Israel y Hamas, el tema del conflicto sigue siendo objeto de debate en las naciones que forman parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, cuando no debería haber ningún debate, cuando es obvio que se ha generado una crisis humanitaria sin precedentes en la franja de Gaza. En este momento, quien se desempeña como ministro de Asuntos Exteriores de Qatar y primer ministro ha criticado ante el Consejo de Seguridad de la propia ONU el silencio que ha guardado ya varios países y los dobles estándares que se han formado en torno a la crisis que se enfrenta en la franja de Gaza. De manera literal, él ha dicho que le gustaría que el derecho internacional se aplicara de manera justa, no solo como un estándar, sin discriminación ni preferencias ante ninguna parte. Esto ha asegurado el funcionario catarí, arremetiendo en este momento contra todo Occidente. La administración de Recep Tayyip Erdogan ha advertido que Israel va a afrontar las consecuencias de sus crímenes en Gaza, así como lo escuchan. Básicamente, esto lo ha comentado el propio presidente a su declaración final en el Consejo de Seguridad turco tras la reunión que se ha celebrado el 29 de noviembre. El mismo ha dicho que tarde o temprano Israel va a tener que afrontar las consecuencias de los inhumanos crímenes que ha cometido en Gaza, que han pasado a la historia como una mancha negra. Es responsabilidad de toda la comunidad internacional detener de inmediato los ataques destinados a la aniquilación total de los civiles inocentes, según señala el propio comunicado. El Consejo de Seguridad ha destacado que Ankara seguirá tomando todo tipo de iniciativas a este respecto y que básicamente este es una suerte de ultimátum que se le está imponiendo a Israel si sigue con estas acciones. La pregunta es, ¿Turquía va a unirse al conflicto de manera armada? Israel acaba de informar que ha liquidado a 2 terroristas. El problema es ¿dónde? En Cisjordania. Así como lo escuchan, las fuerzas del orden de Israel han abatido a 2 terroristas de alto rango en una redada en la ciudad de Jenin, al norte de Cisjordania. Esto ha informado la propia Fuerza de Defensa de Israel. Se dice entonces que en esta operación conjunta, tanto del Servicio de Seguridad de Israel y la Policía Fronteriza en el campamento de refugiados de Jenin, los combatientes terminaron con la vida de 2 altos cargos, supuestamente, como ellos dicen, 2 altos terroristas, incluido el comandante del campamento, quien habría llevado a cabo disparos en la zona y participó en el envío precisamente de estos terroristas. Esto ha comunicado el ente militar en su canal de Telegram, y sigue la disputa con respecto a qué está haciendo Israel en esta parte del mundo. Y más preocupante todavía, porque de momento la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de que ha hecho un llamamiento a la propia administración de Benjamín Netanyahu, no logra que Israel salga de esta zona y siguen los conflictos, a pesar de que el propio Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ha pedido que se retiren de Cisjordania. Antonio Guterres acaba de salir al frente a alertar que el conflicto que se está viviendo en Gaza ha obligado el desplazamiento de más del 80% de la población de esta parte del mundo, que, como sabemos, tiene la densidad poblacional más grande también. En este caso, entonces, se habla de que eventualmente se puede generar una crisis humanitaria sin precedentes, hablando de una crisis migratoria que va a arrasar básicamente con Europa. Lo que está diciendo el propio Antonio Guterres es que el 80% de la población de Gaza se ha visto obligada a abandonar sus hogares. Esto lo ha comentado en una reunión especial del Consejo de Seguridad para analizar la situación en Palestina. La mayoría han sido desplazados al sur del enclave, pero ningún lugar es seguro, y esto hace que básicamente los palestinos empiecen a buscar otra salida. Recordemos que ha salido al frente el propio presidente de Egipto a decir que, por si acaso, la línea roja que no puede cruzar Israel es mandarle a los refugiados a su territorio. Acaba de salir al frente el gobierno ruso a decir que, bueno, han aprobado mediante la Comisión de Proyectos Legislativos
básicamente supeditada al propio gobierno ruso, la iniciativa para poder crear una estación científica lunar ruso-china. Esto ha sido comunicado a través del presidente de la Asociación de Juristas de Rusia, Vladimir Gruzdev. Esto llama la atención porque uno de los principales argumentos, sobre todo de Occidente, es que Rusia y China no son aliados, que no se lleva bien, que no tienen trabajos en conjunto. En este momento estamos hablando de que van a crear una estación lunar conjunta, hablando de miles de millones de dólares en inversión y evidentemente un trabajo bastante ligado. Si esto no demuestra que son aliados, pues nada lo hará. Lo más relevante de todo esto es que algunos ya empiezan a decir que esta creación de esta base lunar puede servir incluso para espiar a Estados Unidos. Venezuela acaba de acusar directamente al Reino Unido y a Estados Unidos de que ellos están conspirando en su contra en torno a las Guyanas, así como lo escuchan. Básicamente han acusado de que se esté buscando generar tensiones debido a los derechos de su nación sobre el territorio Esequibo, una disputa con Guyana para consumar una suerte de fraude que beneficie a la empresa petrolera ExxonMobil. Como en 1899, Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña, que están en este momento confabulándose contra los derechos legítimos del pueblo venezolano sobre la Guyana Esequiba. Hoy intentan consolidar una suerte de fraude a través de un colonialismo judicial en favor de ExxonMobil y su apoyo a los empleados en Guyana. Esto es lo que ha detallado el canciller de ese país sudamericano, Iván Gil, en un mensaje a través de su red social X, que básicamente lo que está intentando hacer Estados Unidos y el Reino Unido es generar una nueva tensión en América Latina que puede incluso terminar en un conflicto armado. La inflación mundial será la más alta en el 2024 debido a los excedentes de la oferta de petróleo, un nivel inflacionario sin precedentes y el más alto a nivel mundial. Va a ser la secuela más grave de lo que está sucediendo en este momento en la geopolítica actual. Esto lo ha dicho el propio doctor en economía por la Universidad de Manchester, Mortis Cruz. El mismo ha destacado que en este escenario tan preocupante ocurriría debido a que los precios del barril de petróleo tendrían a incrementarse. Y claro, ante esta situación en la cual hay un excedente de oferta, pero la demanda sigue siendo la misma, y tomando en cuenta la crisis que se vive precisamente en Oriente Medio, el sector energético más grande del mundo, se genera un colapso a niveles inesperados. Él mismo dice que si lo que tienes que adquirir cuesta más, el gasto se va a incrementar, lo que va a afectar la balanza comercial en todo el mundo, sobre todo en los países que importan mucho, como es el caso de Europa, donde tienen una presión para comprar los mismos niveles de reservas, pero a un precio más caro. Todo esto es lo que está generando el conflicto en Oriente Medio que las grandes potencias no han podido solucionar. El Tribunal Constitucional de Perú acaba de confirmar que Alberto Fujimori debería ser liberado. Básicamente, las autoridades peruanas han dicho que se debe proceder a la excarcelación inmediata del expresidente Alberto Fujimori. Esto ha sido declarado el día de ayer por el presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Francisco Morales, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó lo contrario en el 2022. Y ahora hay una crisis judicial que se está viviendo, una crisis jurídica en la propia administración peruana, porque no se sabe si con estas palabras se está ordenando la excarcelación o se está ordenando un nuevo proceso para ver si se le puede liberar. Y ahora lo más importante, de nuevo, como hemos comentado, este tipo de declaración va en contra de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una crisis política también se vive en Perú por la posible liberación de Alberto Fujimori. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.